Es de todo sabido que en estos últimos días han sido promovidos más de 140 juicios de amparo en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la destrucción del aeropuerto de Texcoco, una de las principales banderas del actual presidente de la República para lograr la presidencia que hoy ostenta. Para mí, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ya muy avanzada en su construcción, no debería de haber tenido los alcances de ser sostén de una campaña política presidencial, por más corrupción que hubiera habido en la adjudicación y contratación de esa obra, ya que una cosa sería corregir los actos de corrupción que se hubieran dado y otra muy distinta es cancelar un proyecto constructivo que llevaba más de 100,000 millones de pesos ya gastados y que han debido devolvérsele a los contratistas para iniciar una obra completamente nueva que al final la obra, se dice, resultará más costosa. Entonces, si la explicación otorgada por el primer mandatario era la existencia de actos de corrupción, lo razonable hubiera sido corregir las ilegalidades y la persecución vía reparación del daño al Estado mexicano en contra de quienes hubiesen sido corruptos, ya fueran funcionarios o particulares, y seguir adelante con la construcción del aeropuerto de Texcoco, dado el gran avance que ya reportaba en su realización. Con esto lo que se concluye no es que el aeropuerto de Texcoco estuviera inundado de corrupción, porque además no hemos visto en la cárcel a ningún funcionario ni contratista relacionado con dicha obra, sino que más parece una decisión caprichosa del mandatario que por alguna razón quiere su propio aeropuerto. Y tampoco parece que la cancelación del aeropuerto obedezca a una causa de utilidad pública, porque nunca hemos escuchado una explicación que se refiera a ello. Es por esto que varios mexicanos ejemplares han ejercido su derecho constitucional a poner en la mesa de la decisión jurisdiccional esta cuestión relativa a si realmente existe una utilidad pública que merezca tirar a la basura 100,000 millones de pesos recabados del esfuerzo y trabajo de todos los mexicanos. Y eso sumado a la falta de permisos y autorizaciones requeridas para la construcción de Santa Lucía. Y han logrado obtener sentencias de suspensión definitivas que han paralizado las obras de ese aeropuerto, al mismo tiempo en que también han impedido que el presidente siga destruyendo las obras existentes en el aeropuerto de Texcoco. Estas resoluciones de suspensión han constituido para mí una pequeña luz de esperanza, no porque deba construirse un aeropuerto u otro, porque de eso no sabemos los mexicanos, sino porque da esperanza saber que por lo menos unos cuantos jueces de distrito han tenido los pantalones que nos han faltado a la mayoría de los mexicanos, aún en contra del todopoderoso presidente, y eso, a mi entender, ya es una buena noticia. Ojalá sirvan estas como ejemplo de que el Poder Judicial Federal existe y que juega un papel de gran importancia como contrapeso entre los otros poderes del Estado para proteger el Estado de Derecho. Desde aquí les mando una invitación a todos los miembros del Poder Judicial Federal para que sigan este ejemplo en todos aquellos casos en que las decisiones presidenciales no coincidan con el texto constitucional o convencional positivo. Ánimo, señores. Esa es la función principal que tienen como jueces, como magistrados y como ministros. Ser un contrapeso entre los otros poderes de la Unión para garantizar el Estado de Derecho que tanto pregona, por lo menos en el solo discurso, el Ejecutivo Federal. No obstante lo anterior, al recibir la noticia de que sí existen jueces valientes, no pude dejar de recordar que una de las cuestiones que hicieron más famoso al señor López Obrador en su larga trayectoria política fue precisamente un caso que lo privó de la inmunidad constitucional en el año 2005. Como bien recordarán ustedes, en el famoso caso de los terrenos del Encino. Y precisamente por desacatar una orden de un juez federal
y que no llegó más adelante solo porque en ese tiempo electoral estaba resultando más perjudicial que benéfico para los únicos efectos de la contienda electoral al finalizar el gobierno del presidente Vicente Fox. Lo que ahora llama poderosamente la atención es que al recordar aquel caso del Encino, recordé también que las razones que exponía López Obrador para no cumplir con la sentencia de amparo, y decía era que era imposible devolver los terrenos indebidamente expropiados a sus originales dueños, porque ya se habían ejecutado en ellos una gran cantidad de trabajos de vialidades, drenaje profundo, sanitario y pluvial, agua potable, agua tratada, redes de servicio telefónico, red de energía eléctrica, alumbrado público, guarniciones, banquetas, etcétera, entre otros. Y que por tanto se afectaría gravemente a la utilidad pública si se devolvieran esos terrenos con toda esa infraestructura ya ejecutada con el dinero de los mexicanos. Y fue así entonces que el gobierno de la Ciudad de México le pidió al juez federal que en lugar de regresar los terrenos ilegalmente expropiados, se le concediera la posibilidad de cumplir la sentencia mediante un cumplimiento sustituto, o sea, a través de pagarles una reparación de daños y perjuicios a sus dueños, que si mal no recuerdo andaba por alrededor de los 100 millones de pesos. ¿No ven acaso ustedes alguna similitud, solo que al revés, en este caso del Encino con el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que como sabemos ya llevaba un adelanto constructivo muy importante? Ya se habían gastado miles de millones de pesos en obras de infraestructura ya consumada. ¿Por qué para López Obrador resultaba muy importante defender los recursos ya invertidos en los terrenos del Encino, y solo porque ya se habían consumado esas inversiones, y ahora no le importa tirar por la borda miles de millones de pesos cuando también ya está consumada la inversión en el aeropuerto de Texcoco? ¿Cuál es precisa y claramente el concepto de utilidad pública que ronda en el interior de la cabecita de nuestro señor presidente? O tal vez la pregunta deba ser, ¿existe realmente un concepto de utilidad pública que pueda congruentemente explicar el presidente a la ciudadanía, de tal manera que convenza y justifique el tan contrario criterio adoptado en ambos casos? Y por último, ¿estará dispuesta nuestra secretaria de Gobernación, que en otros tiempos fue ministra de Amparo, a explicarle a su jefe las consecuencias que podría conllevar volver a desacatar una orden judicial como ya lo ha hecho en antaño? Hasta la próxima.